Emisión especial de Triángulo y Dos a través de especialistas del deporte por un hecho histórico y es, bueno, el récord de victorias como entrenador por parte del legendario Greg Popovich, quien acaba de desplazar a Don Nelson como el líder en victorias de todos los tiempos con 1,336. Parece mentira que fue apenas el 14 de diciembre de 1996 cuando Greg Popovich consiguió su primera victoria en la NBA y 3 años más tarde ya ganaba el primero de 5 títulos con los San Antonio Spurs para convertirse en ese momento, o lo que iba a ser después, también dentro de la historia, convertirse Popovich en solamente el quinto entrenador con 5 títulos en la NBA. Una historia simplemente fascinante que nos muestra no solamente un gran entrenador, sino un personajazo, Greg Popovich. Me acompaña, como siempre, en Triángulo y Dos, Carlos Coach Morales, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, Coach. Un placer tenerte. Qué maravilla, ¿no? Poder vivir una experiencia como esta, de poder tener la suerte de disfrutar de una carrera tan emblemática, tan exitosa como la de Greg Popovich, tomando en cuenta, Carlos, que en sus inicios casualmente nadie en su entorno ni en su vida pudo imaginar que Greg Popovich algún día iba a ser a un entrenador tan exitoso y tan famoso como lo es hoy en día, Carlos. Buenas tardes, Fernando. Te saludo con mucho gusto y a todos los que van a estar escuchando y viendo este podcast. Mira, una de las cosas que está ocurriendo con un jugador, con un entrenador como Greg Popovich, es que nosotros hemos tenido la suerte, posiblemente, de estar vivos y de seguir la carrera del mejor entrenador en la historia de la NBA. Y esto hay que tener mucho cuidado cuando se dice, porque también en una ocasión, cuando vimos cómo rompía los récords de títulos el señor Phil Jackson, los récords de títulos que había ganado Red Auerbach, también se mencionaba a Phil Jackson quizás como posiblemente el mejor entrenador de la historia. Pero a mí no me cabe duda que cuando tú vas a sacar al mejor entrenador de la historia tienes que tomar en cuenta varias cosas. Los títulos, que no le faltan a Greg Popovich, sabemos que ha ganado 5. El hecho de que haya sobrepasado la marca de victorias en la historia, al pasar de, como muy bien mencionas, a Don Nelson. Pero además de eso, las relaciones interpersonales que tiene este entrenador, la forma genuina, como rivales y jugadores propios, se alegraron cuando él obtuvo ese triunfo con el cual sobrepasó a Don Nelson. Jugaban contra el Utah Jazz, el abrazo que se dio con Quinn Snyder, el abrazo que le vino después de parte de todos los jugadores del equipo, cómo lo pasan ellos con él en el vestuario. Los mensajes que recibe de parte de exjugadores como Manu Ginóbili, Tony Parker, Tim Duncan, Bruce Bowen, por mencionar algunos. Todo esto te hace decir que esta persona no solamente ha trascendido ganando, sino que ha dejado huella en cada una de estas personas. Y por eso posiblemente es que haya que nombrar a Greg Popovich como el mejor entrenador en la historia del básquetbol profesional en Estados Unidos. Sí, en el caso de Don Nelson, a quien rebasa Greg Popovich con esta victoria 1,336, de alguna manera Don Nelson estaba en esa posición ciertamente con número de victorias, pero nunca pudo ganar un título, ¿no? Le quedó pendiente esa asignatura. Así que digamos, y no quiero ser injusto con Don Nelson, pero sí redondea entonces Greg Popovich ser el líder en victorias de todos los tiempos, porque además tiene el aval de esos 5 títulos más otras intervenciones importantes a nivel internacional con la selección nacional de los Estados Unidos. Carlos, ¿qué hace exitoso realmente a Greg Popovich si tomamos en cuenta lo que mencionábamos antes de comenzar a grabar este segmento, que en sus inicios como entrenador universitario fue un fracaso? Bueno, obviamente hay un lema, ¿no? Muy caribeño, que dice, sin caballo no hay jinete, ¿no? O sea, cuando tú estás hablando en términos de hipismo, tú tienes que tener un buen caballo para que el jinete, el jockey, se forre de victorias y de lauros y de triunfos. Y eso ocurrió con Greg Popovich no solamente en la Universidad de Pomona, donde él estuvo dirigiendo por varias temporadas y donde tuvo un récord perdedor, sino en sus primeros años o su primer año
en la liga cuando él, después de terminar su periplo universitario, pasó a ser asistente de varios entrenadores de gran nombre, incluyendo a Larry Brown, y finalmente le viene la oportunidad de ser gerente general del equipo de San Antonio Spurs. El primero fue gerente antes de ser coach. En un momento en que no le estaba yendo bien al equipo, el entrenador Hill fue despedido por Popovich, que se hizo cargo a mitad de una temporada que fue perdedora realmente. Apenas tuvo 17 victorias y 47 derrotas, pero eso le dio para tener mejores oportunidades de seleccionar en el sorteo a un jugador como Tim Duncan, que unido ya a David Robinson ya era un binomio bastante interesante. Y 2 temporadas más tarde, en la cortada temporada del 98-99, pudieron vencer al equipo de los Knicks de Nueva York en una final. Y de ahí en adelante vinieron los títulos y vinieron las victorias y vino la racha de temporadas consecutivas entrando a playoffs, la cual hace 2 temporadas atrás se vio interrumpida, pero fue una de las rachas más importantes de la historia del deporte estadounidense, no del básquetbol, del hockey, del béisbol, del fútbol americano, la racha de victorias de temporadas consecutivas entrando a playoffs. Entonces, cuando me preguntas que qué es lo que hace el cambio, bueno, primero, la madurez que tiene un entrenador, que muchas veces aprende de tus errores, pero segundo, tener los atletas para poder ganar y la capacidad que tenía Popovich de dirigir de maneras distintas dependiendo del personal con el que contara. O sea, ir a un juego totalmente de inside cuando tenía las Torres Gemelas, para luego ir a un juego más perimetral cuando tenía tiradores, para luego cuando estaba en el apogeo de su carrera, tanto Tony Parker como Manu Ginóbili, entregarle la bola al base para que fuera el que creara situaciones. Así que dirigió de muchas maneras. Una de las cosas interesantes es que Popovich, cuando vino esta moda de lanzar mucho más de 3 puntos, él decía que él no estaba de acuerdo con los 3 puntos, pero que como era una regla que había que utilizarla. Entonces se convirtió él en uno de los artífices de hacer jugadas para que sus jugadores pudieran lanzar y sacar buen provecho de la línea de 3 puntos. O sea que algo que a él no le gustaba, pero no lo rechazó porque sabía que le iba a dar posibilidades de triunfo. Entonces, toda esa mezcla de cosas, unida a lo que te mencionaba anteriormente, las relaciones interpersonales que hace Popovich, el cómo se preocupa por cada uno de sus jugadores como individuos y como seres humanos, como personas de familia, más que como simple atletas. Todo eso se une para ser un coach triunfador, y ese coach triunfador, como dije anteriormente, pasa a ser, si no el mejor, que es mi opinión, que es el mejor de la historia, no cabe duda alguna de que tiene que estar entre los mejores 3. No es el entrenador, el hombre más bien carismático. No tiene una imagen de ser el más simpático en términos mediáticos, al contrario, lo sé como nombre parco, de pocas palabras, muy comedido en cada uno de sus comentarios con la prensa. Pero eso que mencionas es muy importante, Carlos, esa gran química que logra con los jugadores, esa comunicación tan íntima en términos deportivos que logra con sus jugadores y que simplemente se ve reflejado en la cancha, ¿no? No en balde, incluso superó una marca de Phil Jackson de temporadas consecutivas con récord por encima de 500, que lo llevó obviamente a esa cantidad de postemporadas también consecutivas que mencionabas con los San Antonio Spurs. Pero hablando de casos específicos, sobre la grandeza de Popovich, que es de lo que se trata este segmento al cual le estamos rindiendo un homenaje muy especial y merecido. ¿Cuán importante fue, Carlos, Greg Popovich? Y con esto no quiero limitar o quiero negar los atributos que tiene Manu Ginóbili, ¿verdad? No quiero dejar de reconocerlos porque lo demostró en su carrera, pero cuán importante fue Greg Popovich en el éxito de la carrera de Manu Ginóbili, en que Manu pudiera desprenderse de todo ese Manu Ginóbili que había por dentro y que a lo mejor Greg Popovich fue la principal causa para que esto ocurriera. Tú sabes que la relación entre entrenador y jugador es una relación simbiótica, ¿no? El jugador con su talento ayuda al entrenador a eso mismo, a obtener triunfos y demás, pero el entrenador en muchas ocasiones tiene que ver qué cosas tiene que ponerle al juego de ese atleta, qué cosas debe ayudar a quitarle al juego de ese atleta, qué cosas tienes que dejar y no tocarlas, como es el caso específico de Manu Ginóbili, de que decían que se volvía loco Popovich cuando lo veía, que arrancaba y no se sabía para dónde iba y que iba cambiando direcciones y que iba a toda velocidad y que
Popovich poco a poco tuvo que ir aprendiendo que ese era el juego de Manu Ginóbili y que Manu, cuando estaba así suelto en la cancha, iba a hacer muchas mejores cosas, que el resultado iba a ser más positivo que negativo si lo dejabas que se equivocara de vez en cuando. Y al mismo tiempo, Manu Ginóbili fue entendiendo la filosofía de juego de Popovich y del equipo de San Antonio, y fue también calmándose según fueron pasando los años, y no siendo ese jugador alocado que llegó a la liga, sino una mezcla de jugador con energía, que además de eso era sumamente pensante. Carlos, si tuvieras que elegir alguna de las virtudes de Greg Popovich, ¿con cuáles específicamente te quedarías? Yo te diría que yo tendría dos. Yo lo llamaba a él un camaleón, por lo que dije anteriormente, de que ha ganado de distintas maneras y se ha podido adaptar a distintas épocas. Si bien es cierto que no le ha ido muy bien en las últimas temporadas, pero ha sido quizás por falta del talento con el que había contado anteriormente. Pero él ha dirigido de distintas formas, ha dirigido el running game, ha dirigido el juego pasivo, ha dirigido el juego de poste bajo, ha dirigido el juego de tiradores, y con todos ha tenido éxito. Y la otra, vuelvo a mencionarla, son las relaciones que hace con sus jugadores. Mira, es bien fácil que un jugador le guarde cariño a un técnico mientras todavía está esa relación de que fue mi último técnico, por ejemplo, o mi único técnico. Pero cuando tú ves jugadores como Patty Mills, que hoy día está en Brooklyn, o ves jugadores como DeMar DeRozan, que hoy día está en Chicago, ves a Rudy Gay, que fue el primer jugador que se le acercó para abrazarlo cuando se rompió la marca, y él está en Utah, el equipo al que acababa de derrotar. Esos jugadores sienten un cariño genuino por Greg Popovich, y yo creo que eso no se puede menospreciar. Esa relación que él hace con los jugadores, junto a esa forma de ser un entrenador que se podía moldar a cualquier tipo de situación, yo creo que es lo que lo ha hecho grande. Sí, además que lo alcanzó o lo ha logrado prácticamente todo en su carrera como entrenador y sin duda, más allá, Carlos, de que sea tu entrenador favorito o el más grande desde tu punto de vista, sin duda está en un lugar privilegiado en la historia de la NBA. Yo soy de los que cree, Carlos, que hay personajes como Greg Popovich que merecen ser reconocidos mucho más allá por los tradicionales reconocimientos. Para mí tiene que en algún momento existir un premio que se llame Greg Popovich, porque para mí ha representado mucho, es un ídolo para muchos y la principal referencia, tal vez para muchos incluso fue absolutamente conmovedor. Ayer como el propio Don Nelson dio a conocer que estaba ligando, estaba deseando fervientemente que Greg Popovich lo alcanzara y lo rebasara, algo que ya son palabras mayores, Carlos, del respeto que le tienen los más grandes entrenadores en la historia a Greg Popovich. Y ahora que se quitó de encima esa presión, ¿no? Porque como te dije anteriormente, los equipos que ha tenido los últimos años no han sido los mejores en términos de talento, y se le ha hecho bastante difícil llegar a, primero, igualar la marca y luego ahora a sobrepasarla. Ahora yo creo que tiene también para empezar a luchar por entrar al play-in. En el día que estamos grabando y que estamos hablando, está a solo un juego de diferencia de la última posición clasificatoria en play-in, así que a lo mejor vuelve a sus andadas y lleva a San Antonio Spurs a una clasificación a playoff. Y podría llegar a las 1400, Carlos, algo que no es para nada descabellado porque Popovich no ha dado señales de que va al retiro, incluso podría alcanzar hasta las 1500, ¿no? Digamos que rebasa una marca y contando. ¿Cómo ves esa parte, Carlos, de la historia, de lo que podría ser la historia en número de victorias para Greg Popovich? Lo que mencionas es muy cierto. Él no ha dado en ningún momento indicio de que se vaya a retirar, y está bastante tranquilo, bastante contento con su trabajo, así que pudiera seguir ganando partidos. Recuerda que hay una costumbre muy estadounidense de dividir lo que se logra en temporada regular de lo que se logra en playoffs. No es así en otras ligas del mundo donde se unen todos los récords, ¿no? En el caso de Popovich, hace año y medio que él sobrepasó la cantidad de victorias de Don Nelson, pero contando los partidos de playoff, las 170 victorias que tienen playoff, esas no se contabilizan, y por eso es que recientemente es que le acaba de pasar al señor Nelson como el más ganador en la historia. Carlos, ya para terminar, última pregunta. Si tomamos en cuenta que hoy en día existen menos los entrenadores franquicia, ¿verdad? Como lo fue Phil Jackson en Chicago,
como lo ha sido Popovich y como lo han sido otros que ya es una escuela del pasado. ¿Crees que este récord de Greg Popovich sea una de esas marcas irrompibles en la historia del baloncesto profesional de los Estados Unidos? Yo no sé si totalmente irrompible, pero yo creo que bastante difícil. Yo creo que entrenadores, como tú mencionas, que puedan tener una trayectoria larga en una franquicia, ya eso prácticamente no se da. Estamos viendo el caso de Eric Spoelstra, quizás en Miami, quizás sería un candidato a poder romper esa marca si le interesara y si pudiera estar la cantidad de años que ha estado Popovich. Otro técnico que quizás, pero no sé si va a estar también 15 o 20 años a cargo de una franquicia como Golden State, sería Steve Kerr, que comenzó inmediatamente, que arrancó, comenzó ganando muchísimo. Pero de nuevo, este es un logro que no solamente se basa en la excelencia, sino en la longevidad. Y hoy día son muy pocos los entrenadores que pasan tanto tiempo en un banquillo. Hoy hemos rendido un merecido homenaje a Greg Popovich, el líder de victorias de todos los tiempos en temporada regular en la NBA, uno de los más grandes, si no el mejor entrenador en la historia y una leyenda del baloncesto profesional de los Estados Unidos. En nombre de Carlos Morales, nuestra producción, todos los especialistas del deporte y quien les habla Fernando Álvarez, nos despedimos hasta otra emisión de Triángulo y Dos.